¡Wow! 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 Gracias. Tu fidelidad es grande. Toma asiento. Fe corporativa. Fue la meditación del día de hoy. Fe corporativa. ¿Por qué se le llama fe corporativa? Porque es la fe que nace, que le corresponde o que forma parte de un cuerpo. Fe corporativa es el título de la meditación del día de hoy en nuestra campaña de 40 días de fe. Hoy es el día 30. Ya estamos más avanzados, más de la mitad. Nos quedan los últimos 10 días. Yo quisiera que nunca se acabaran. ¿Y saben qué es lo más precioso? Si mi GES decide que nunca se van a acabar, Dios quiere que nunca se acabe. Porque Dios quiere que tú vivas en fe desde el día que lo conoces y te vuelves su hijo, su hija, y Él se convirtió en tu Padre, no nada más tu Criador. Desde que nacimos Él nos creó, pero cuando nos entregamos a Él y le entregamos nuestra vida a Él, y Él vino, Jesucristo vino a vivir a nuestros corazones, cuando lo llamamos a entrar, entonces cambiamos de la dimensión de ser criaturas a hijos. Y a partir de que somos hijos, fuimos hechos hijos por medio de la fe. Ahí comienza nuestro primer encuentro con la fe. Cuando oímos la palabra de Dios que dice que todo aquel que cree en Él va a tener perdón de pecados y vida eterna. Pero no nada más es creer, sino ese creer implica toda una relación con Él. Habíamos vivido alejados de Él y ahora somos hechos hijos y Él nuestro Padre, y vivimos una relación donde sabíamos que antes vivíamos para el mal, para hacer lo malo, vivíamos para el maligno, estábamos gobernados por el enemigo de Dios que se llama el diablo, y estábamos destrozando nuestras vidas con todo lo que nos podemos imaginar. Y muchos todavía viven así y necesitan encontrarse con el Dios vivo, necesitan llegar a ser hijos de Dios, necesitan recibir a Jesucristo en sus corazones, y esa fe nace en el corazón de cada uno de nosotros cuando recibimos a Jesucristo, cuando oímos su palabra que nos invitaba. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús, y eso lo oí yo hace muchos años. Y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesucristo promete entrar a vivir en nuestros corazones y vivir en una íntima comunión al grado tal de compartir el pan, la comida, todos los días, un cenar con él. Y él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, esa fe que vino a nuestros corazones y que hizo que fuéramos salvos, Dios quiere que cada día de nuestra vida vivamos en fe. No nada más 40 días, que todos los días vivamos en fe, confiando y creyendo todo lo que Él nos ha prometido, lo que nos ha dicho. Cada uno tiene unas promesas
que hemos recibido a través de mensajes de la palabra, de estudios en las casas de bendición, que ahora estábamos pensando, vamos a llamarse casas de bendición en expansión, o casas de expansión en bendición, o casas de expansión, pero vamos a tener que hacer que esas casas sean de gran bendición. Casas de expansión, ¿de qué? De bendición, de milagros, de todo. Entonces todo eso nace en el corazón de cada uno de nosotros. Y es la fe que Dios ha puesto. Y es un reto que Dios nos hace. Y nos dice, ¿crees que puedo? Y la gente dice, bueno, es que el médico me dijo que esto era imposible, que ya no hay cura. Pero Dios dice, ¿habrá algo que sea imposible para mí? Si tú conoces a Dios, y si no lo conoces, lo vas a conocer, porque Él es Dios. Hace ya algunos años, había una mujer que el Señor la usó en los primeros manifestaciones de milagros. ¿Cómo se llama? Kathryn Kuhlman es mi asesor. No es que sea mi asesor, sino que a veces me manda mensajitos y me dice, pastor, creo en los milagros porque creo en Dios. ¿Y saben quién decía eso? Kathryn Kuhlman. Creo en milagros, creo en los milagros porque creo en Dios. Y ahí va el golpe para todos aquellos que dudan y que son incrédulos. Si tú no crees en los milagros, quiere decir que no crees en Dios. O al menos en el Dios que dices creer, no es el Dios de la Biblia. No es el Dios de esta casa. Porque en esta casa somos un milagro. Somos un milagro más. Por eso es que cuando Dios nos llama, cada uno individual, y así se van formando. A veces a algunos les toca la bendición, que primero fue el papá, luego la mamá, luego vino un hijo, luego vino otro hijo, y después toda la familia ya están juntos. Pero una grande bendición me han recibido algunos es cuando vino el papá, la mamá y los hijos, y ese día, un domingo, un martes o en alguna casa de bendición, recibieron a Cristo los 4, los 5, y completita la familia entró el mismo día al reino de los cielos y están contentos. Entonces esa ya es una fe familiar, una fe corporativa en aquella familia. ¿Por qué? Porque todos están unidos en aquella confianza depositada en la palabra de Dios. Y Dios hoy nos habló precisamente en la lectura de nuestro manual, de nuestro libro que estamos llevando, Fe Corporativa. La fe corporativa es aquella que Dios demanda de su iglesia. Porque la palabra de Dios dice que somos un cuerpo. La palabra de Dios dice que somos un cuerpo. En 1 Corintios 12, versículos del 12 al 13. 1 Corintios 12, en el versículos 12 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, ¿son un qué? Un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu, ¿está en mayúscula o en minúscula?
Entonces, ¿a qué espíritu se refiere? A Dios, Espíritu Santo. Al Espíritu Santo, que es Dios, que es el que está aquí ahorita. Es el Espíritu de Cristo, por tanto Cristo está aquí. El Espíritu del Padre, aquí está el Padre, ahorita está aquí llenando. Hay un ambiente poderoso de la presencia de Dios en esta noche. Yo lo siento desde que estábamos cantando. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en y vuelve a repetir, cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo. No importa si eres alto o bajo, mulish o lacio, blanco, negro, chino, amarillo, cobrizo, ojo azul, ojo negro, ojo café. De lo que seas, sepas leer o sepas no leer, sepas escribir o no escribir, seas un gran hombre de ciencia, un gran profesionista, un doctorado, todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu. Por tanto, el Espíritu Santo vive en nuestros corazones y vivimos en esa fe que el mismo Espíritu nos da como fruto de su presencia. Algunos se acordarán cuál es el fruto del Espíritu. Son 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sobre todas estas cosas no hay ley. No hay una ley que ataque a esto. Hay una libertad en el Espíritu. Amor, gozo. Entonces, uno de los frutos del Espíritu de las manifestaciones es la fe. La fe viene por el Espíritu Santo a nuestros corazones. Por eso es que la fe corporativa ya no es la fe individual. Yo sé que hay una fe en mi familia. En la familia Durán Simón tenemos una fe corporativa como familia. Pero hay una gran familia que es el cuerpo de Cristo. Y en este caso, en esta ciudad, en este lugar, en este centro comercial, Plaza Dorada, se reúne Mijes. Y somos una iglesia, el cuerpo de Cristo, bautizados por su Espíritu. Y Dios nos quiere decir en esta noche que Él quiere que aprendamos a vivir una fe ya no individual. No nada más cada uno por sí solo, que eso es bueno. Podemos orar, podemos interceder, podemos clamar, y esto es bueno. Pero imagínate, hay una frase que dice: la unión hace la fuerza. Se la saben. La unión hace la fuerza. Y la división produce derrota. Te dividen y vencerá el diablo. Divide y vencerás. Quiere decir que es una estrategia diabólica en la división. Por eso cuando hay murmuraciones, hay grupos, hay secciones, hay murmuraciones y chismes, y empieza a haber separaciones de personas, a veces en las familias, a veces en el trabajo, a veces en la escuela, y siempre que hay eso, llega la destrucción, llega la separación, se rompe la unidad, se rompe el trabajo de equipo, y entonces viene el triunfo del enemigo sobre la vida de las personas. Por eso el Señor nos está llevando y diciendo: yo quiero que ustedes entiendan lo que es la fe corporativa. La fe corporativa, si ustedes la practican, van a ver grandes señales, prodigios y milagros en el cuerpo. Y el cuerpo, siendo muchos, somos uno solo. Pero el cuerpo, cuando recibe la bendición, la recibe el cuerpo. Si yo, como Irán Durán cuerpo, recibo una bendición, ¿la recibirá el dedo chiquito este? Sí.
Este chiquito de este lado, pero es de la mano derecha, y el de la izquierda, y el dedo anular, y el medio, y el índice, y el gordito, el pulgar. Ah, pero el dedito gordo debajo del pie, ese también, de veras, también recibe bendición. Todos a veces pensamos que alguno de nosotros no es importante. La palabra de Dios dice precisamente, si alguno dice, porque yo no soy ojo, yo no soy del cuerpo, porque yo soy dedo chiquito, yo quisiera ser ojo, nomás hay dos en todo el cuerpo. ¿Cuántos músculos hay? Dijimos que había 300 y tantos músculos la vez pasada en una predicación. ¿Cuántos huesos tenemos? ¿Se acuerdan de aquella predicación del hueso, del valle de los huesos secos? Cuando Dios tenía que juntar todo un montón de huesos de cada hombre de aquel ejército. Y fue juntando hueso por hueso, tendón por tendón, músculo tras músculo, cubierto de piel. Todo el milagro que Dios tenía que hacer para unir un solo cuerpo. Entonces todo eso nos da la amplia visión de lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Somos un cuerpo, somos muchos, pero todos son importantes. Y si un miembro del cuerpo sufre, el corazón es muy importante, los pulmones son muy importantes, el sistema digestivo, el estómago, las piernas, los pies, pero nada más tienes 2 oídos, pero uno te duele. Te agarra un dolor de oído y fuerte, intenso, pero nada más es el oído, todo lo demás está bien. Te vas a trabajar y andas sonriendo y con tu dolorzote de oído, ¿lo haces? No. Alguien dice que de los dolores más fuertes son el oído, el dolor del, ¿cómo se llama? Del riñón, los cálculos biliares y los dolores de muela. Cuando a alguien le duele una muela, pero fuerte, fuerte, quieren agarrar una pinza y se la quieren sacar. Se les hace fácil, ¿verdad, Lupita? Que me la quise sacar. Yo tenía un dolor, ya me había tomado antibióticos y no se me quitaba y todo. Dije, me la voy a sacar, ya no la aguanto. Y me inyecté yo solito. Agarré mi pinza y la agarré 1, 2, 3, y empecé a ver, se aflojaba y no se aflojaba. De repente, no, más fuerza, y ¡cac! Se rompe. Lupita, ahora te toca. Se puso a sufrir, a llorar, porque cuando se rompe una muela, sacar los raigones a veces cuesta un trabajo, y además con las complicaciones que puede haber, y en nuestra cabeza hace muchas cosas, porque son dolores muy fuertes. No, pero el riñón está muy bien, el hígado está muy bien, el pulmón, todo está muy bien, pero ¿qué pasó? Nada más era una muela. Tenemos 32 muelas, entonces nada más una. Pero no te deja trabajar, no te dejan concentrarte, no te dejan nada. Es desesperante. Se pasan la noche en vela, no están esperando así que venga el sandentista mañana. Entonces sí nos buscan. Pero luego dicen, ay, doctor, yo lo odio, pero tengo que venir. Yo no quiero a los dentistas y todo. Pero somos un mal necesario, le digo. Lo importante está en que, con eso les quiero decir, que un órgano es importante y cada uno de nuestros tejidos está compuesto por diferentes células, tejidos que nos van fortaleciendo. Eso es un cuerpo. Pero cuando un miembro del cuerpo se duele, todo el cuerpo sufre. Cuando un miembro del cuerpo recibe bendición, todo, ¿qué pasó?
ya se curó mi dedo, estaba roto. ¿No les ha pasado que se han lastimado el dedo chiquito cuando van caminando y le pegan? ¡Ay! ¿Y qué me pasó mi dedito? A mí me ha pasado, no sé si a ustedes no, son supermanes. Pero ese dedito, ven cómo duele y es todo el cuerpo. Pero cuando se cura, decimos, ¡ay, qué importante es este dedito! Qué importante es esto y qué importante cuando ya vemos que aquello estuvo bien, se bendice todo el cuerpo. Así Dios quiere que esta noche tú puedas entender y comprender que nadie deja de ser importante en la casa del Señor. Todos somos importantes. No hay nadie que sobre. No hay nadie que sobre. Pero si alguno se siente importante y por ahí dice, yo me voy del cuerpo, está bien. ¿Han visto ustedes por ahí una oreja caminando en la calle? Una oreja, a lo mejor de este tamañote con sus dos patas ahí, pero necesita patas, ¿verdad? Una oreja. ¿Con qué se va a alimentar? ¿Cómo va a ser que oiga si no tiene cerebro, si no percibe? ¿Qué va a hacer? ¿O han visto una mano por ahí? Solamente en las caricaturas. ¿De dónde va a recibir la nutrición? ¿De dónde va a recibir el oxígeno? Todo lo que se desprende del cuerpo muere. Por eso Dios quiere que aprendamos a amarnos, a vivir en unidad. Y hay un salmo que hizo el rey David, al menos eso dice en la Biblia, y que quiero que lo leamos esta noche, porque Dios nos va a hablar profundamente en ese salmo tan sencillo pero tan poderoso. Salmo 133. Salmos 133. Dice la palabra del Señor, todos unidos, pónganse de pie. Léelo, porque ¿sabes quién te está hablando? ¿Le alabamos ahorita? ¿Le cantamos? Señor, ¿estás aquí? ¿Estás aquí, Señor, verdad? Sí está. Óiganlo, sí está. Y vean lo que nos dice. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y seguimos leyendo. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Toma asiento. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. No nada más dice así. Porque podemos estar juntos peleando. Podemos estar reunidos discutiendo. Podemos estar reunidos con envidias, con celos. Podemos estar reunidos criticándonos unos a otros, menospreciando el uno al otro. Porque tú no eres oreja. Es que el ojo dice, es que tú no eres ojo. Yo soy corazón. Sin mí se mueren.
La boca dice, no es cierto, sin mí no comen. Y ahí empezamos. No sabe la boca que sin el corazón no vive. Y no sabe el corazón que sin la boca tampoco vive. Y la boca necesita las manos para poderse llevar el alimento a la boca. Y si no tiene ojos, se puede pasar todo el día buscando dónde está la comida. Y si no tiene pies, no puede caminar a donde está el refrigerador. Todos no necesitamos. Pero si estamos peleando, discutiendo y no vivimos en armonía, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y luego dice, y hace dos comparaciones. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el buen aceite. Lo que usaban para la unción era el aceite de olivo. Ese aceite, y está hablando de la barba de Aarón. Los que leen la Sagrada Escritura y la conocen, saben que Aarón era el sumo sacerdote de la nación de Israel. Fue ungido. Cuando vino la unción, dice que fue puesto aceite sobre su cabeza. Él era el portavoz. Él era el portavoz. Después vino Leví con toda su descendencia sacerdotal. Pero Aarón era el hermano de Moisés y era el que llevaba la palabra. Y dice que cuando se hizo el primer vestidura de los sacerdotes, se formó un pectoral. El pectoral que tenía 12 piedras. Esas 12 piedras simbolizaban a las 12 tribus de Israel. Y cuando el aceite venía, el aceite de la unción venía desde la cabeza, bajaba por su barba. La barba era aquel sentido de gloria, de respeto, de veneración de los hombres, varones, dejarse crecer la barba. Entonces dice, desciende sobre la barba y luego sobre sus vestiduras, caía sobre el pectoral, sobre sus hombros, sobre su pecho. Y ustedes saben que el aceite simboliza al Espíritu Santo. Dice la Biblia que nadie puede poner vino nuevo en odres viejos. Y el vino nuevo simboliza también al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el que trae la bendición que Dios ha determinado para nuestras vidas. Por eso cada día nosotros podemos experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el poder de Dios manifestado, haciendo los milagros el día de hoy. Por eso el Señor Jesús, cuando ascendió al cielo, dijo, me voy, pero os enviaré otro Consolador. Él estará con ustedes. Y luego les había dicho en otra ocasión, y vosotros haréis estas obras que yo hago, y vosotros las haréis mayores que yo. El Señor resucitó de entre los muertos. Y el Señor, antes de morir, dijo estas palabras, anduvo sanando ciegos, sordos, leprosos, echó fuera demonios,
y daba palabras de ánimo, de aliento, de fortaleza a todos los que le escuchaban. Él hizo muchos milagros y dice que nosotros los haríamos mayores que Él. Y eso porque el Espíritu Santo vendría sobre nosotros. Por eso cuando está diciendo aquí que el vivir los hermanos juntos en armonía es como el buen aceite, es como el Espíritu Santo que viene sobre nuestras vidas, nos cubre, nos llena y desciende desde la cabeza hasta la última parte de los pies. Dice, desciende hasta los pies. No hay una parte del cuerpo que se quede sin su bendición. Tú no puedes decir, es que yo no soy líder de casa de bendición, es que yo no soy maestro de los niños, yo no formo parte del grupo de alabanza de los músicos, yo no. Yo nada más estoy en cafetería, ahí limpiando las mesas de la cafetería. Yo nada más soy de los que hacen el aseo. Yo nada más. No te menosprecies, porque la bendición de Dios, el buen óleo que viene sobre la cabeza, desciende y cubre todo el cuerpo hasta lo último de los pies. El diablo nos ha hecho menospreciarnos. Por eso dice aquí, y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón. El monte Hermón es un monte altísimo que está casi allá con la frontera con Líbano. Este monte está en la frontera en el norte de Israel. Dice que tiene nieves constantes, perennes. Y dice que desciende de allá del monte Hermón un rocío de las montañas, siempre tiene hielo. Cuando viene y pega el sol, empieza a descender el agua y empieza a llenar al río Jordán. Y el río Jordán desciende desde el norte hasta bajar por toda la tierra de Israel hasta el Mar Muerto. Pero dice que este monte Hermón es como el rocío de Hermón que desciende sobre el monte de Sión, que decir está a 300 kilómetros al norte de Jerusalén, y Jerusalén está en el monte de Sión. Quiere decir que la capital de Israel dice que recibe esta brisa, este rocío que va durante esos 300 kilómetros. Por eso la zona norte de todo Israel es la zona más fértil, la zona que está junto al río Jordán y tiene ciertos valles con verdes pastos. Y es como el rocío de Hermón, dice, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué envía Jehová ahí? Bendición y vida eterna. Cuando tú dices, Jehová envía bendición, ¿en dónde? ¿En el monte de Sión? Sí. Como en la barba de Aarón? Sí. No. ¿Qué está diciendo? No te pierdas. Está diciendo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como la barba de Aarón, como el buen aceite, es como el rocío que viene, que bendice, que trae bendición, que trae gran prosperidad. Pero eso es lo que produce que los hermanos estén en armonía juntos. Es ahí lo que produce que estén en armonía juntos. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. ¿Sabes lo que quiere decir bendición? Bendición quiere decir todo lo bueno que Dios tiene para nosotros, dispuesto en el cielo para nosotros. Todo lo bueno. Alguien puede decir, yo necesito una bendición en mi salud física. ¿Es algo bueno? Yo necesito que en mi hogar haya paz. Yo necesito que haya armonía, porque a lo mejor viven juntos, pero están peleando, discutiendo.
ni se hablan. Entonces Dios quiere enviar ahí bendición. Y la bendición es lo que te hace falta. Bendición es lo que tú necesitas en el aspecto físico, en el aspecto emocional, en el aspecto de relación con tu familia, en el aspecto económico, financiero, en el aspecto de falta de sabiduría. Todo esto Dios ha venido haciéndolo porque eso engloba todo lo que nosotros necesitamos. Dios quiere derramar sobre nosotros bendición, que es todo lo que tiene Dios bueno en el cielo para nosotros, preparado para nosotros, aquello que necesitamos. Por eso encontramos que si nosotros no estamos en armonía, no vamos a poder gozar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Vemos entonces que Jesús nos da un ejemplo importante y nos revela la historia que leímos hoy. Allí en Mateo, se me perdió la cita. El paralítico es Marcos 2. Marcos 2. En Marcos 2, versículos del 1 al 10, leemos lo siguiente. Entró Jesús otra vez en Capernaum. Después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubriendo el techo donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos. De manera que todos se asombraban y glorificaban a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Este milagro glorioso es y fue causado por causa de la fe corporativa, de la fe de un grupo, de la fe de personas que vivían en aquel pueblo. Allí en Capernaum, a lo mejor vivían en un pueblito cercano, pero dice que esta gente, cuando oyó que Jesucristo estaba ahí, ellos tenían un amigo, y este amigo estaba paralítico de tal manera que no podía levantarse de su lecho. Era un hombre que siempre había tenido que ser llevado y traído. Era un hombre que no podía valerse por sí mismo. Era un hombre que dependía de los demás. Muchas veces nosotros venimos porque tenemos necesidades. Y nosotros venimos buscando a Dios.
Y lo encontramos. Y Dios nos bendice, Dios nos sana, Dios nos cura, Dios nos alienta, Dios nos provee en aquella necesidad que teníamos. Porque nosotros tenemos manera de venir y de transportarnos. Aquellos hombres, dice que cuando oyeron de Jesús, y probablemente algunos de ellos habían recibido bendición de parte de Dios, dice que fueron y le hablaron seguramente al paralítico y le dijeron: vamos a llevarte con Jesús para que Él te sane. ¿Será que pueda sanarme?, habrá dicho aquel paralítico. ¿Será que pueda sanarme? Como dice el estudio, ¿qué tal si me llevan y en el camino me caigo? ¿Me lastiman más? No, vamos. Pero si estamos a 20 kilómetros de Capernaum, no importa, nosotros te llevamos, vamos. ¿Tan seguros de que no se van a cansar? No nos vamos a cansar. ¿Qué estaban haciendo ellos? Una fe corporativa es aquella que pertenece a un cuerpo u organismo cuyos miembros tienen un mismo fin y un mismo propósito. La fe que estos hombres demostraron era precisamente una unidad con un solo propósito: ser de bendición a su amigo. Entonces ellos creían que Jesucristo podía sanarle, porque si no hubieran creído, se hubieran desplazado no sé qué distancia para llegar hasta ese lugar, cargando a aquel enfermo en aquella camilla. Y dice que cuando llegaron, la Escritura nos dice que cuando supieron que Jesús estaba ahí, que estaba en Capernaum, la gente fue, se llenó la casa y aún había gente afuera que no podía entrar. Cuando ellos llegaron y vieron aquello, el diablo siempre va a poner obstáculos para que tú te desanimes en el camino. Y esos obstáculos probablemente, como mencionábamos hace un momento, el mismo paralítico se los estaba dando. ¿Para qué vamos? ¿Qué tal si no? Total, siempre he vivido así. No, hombre, mi parálisis es de años y no hay solución. Y cuando llegaron, miren cuánta gente hay, no podemos entrar. No nos van a dejar entrar. ¿Qué se imaginan ustedes que toda aquella gente que buscaba? Buscaba ser sanada, buscaba ser liberada. Y cuando alguien quiere entrar a un lado y te empiezan a empujar, ¿qué haces? Hazte para allá, hazte para acá. No queremos dejar pasar a la gente porque ya nosotros estamos en espera. Eso es una de las cosas cuando no hay. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, porque entonces se unen y se juntan para un solo propósito, para que la bendición llegue para todos. Entonces llega un momento dado en que aquellos hombres llegaron y probablemente encontraron gente que veía aquella necesidad y dijeron: vamos a dejarlos pasar. Comenzó una fe corporativa en el grupo de aquellas gentes, pero más lo que movía era el ver a aquellos hombres cargando a aquel paralítico que estaba y se agarraba así a lo mejor con sus brazos, porque no podía moverse. Y entonces dice que ellos empezaron a subir la escalera y llegaron a un punto donde supieron que estaba el Señor, y es seguro que aquel techo era un techo de paja, de aquellos que se acostumbraban antes, como una especie de palapa aquí en Yucatán. Y empezaron a descubrir y quitar las palmas, y empezaron a sacar y dijeron: ahora tenemos que bajarlo. ¿Ustedes creen que llevaban cuerdas? ¿Pensaban que iban a bajarlo por el techo? No,
Llegaron, y cuando llegaron se encontraron aquella multitud, se encontraron que por la puerta no podían pasar. Entonces ellos estuvieron pensando, uniendo sus capacidades, sus habilidades, para decir: mira, ¿qué hacemos? Pues mira, vamos a entrar por el techo. Muy bien, mientras nosotros vamos a subirlo, mientras nosotros quitamos las pajas y las hojas, ustedes van y consigan unas cuerdas. Y ahí estaban moviéndose todos con un propósito. Llegaron, amarraron los extremos y empezaron a bajar aquel paralítico y lo pusieron frente a Jesús. Y la Biblia es preciosa. Dios es precioso al decirnos, al ver la fe del paralítico. ¿Cómo dice la Biblia? Al ver la fe de ellos. La fe de ellos dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Inmediatamente los fariseos y la gente importante que había llegado y que tenía un buen lugar y que estaban hablando con el Señor Jesús, murmuraron entre sí y dijeron: ¿y este quién se cree? ¿Que no sabe que solamente Dios puede perdonar pecados? Y yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Tenían razón, ¿verdad? Tenían razón lo que estaban diciendo. El problema es que ellos no reconocían a Jesús como Dios. No se daban cuenta que estaban enfrente del mismo Dios, del que el creador del universo. Cuando el Padre diseñó el programa de la creación y dijo: sea la luz, en ese momento la palabra era Jesús. Por eso dice Juan 1:1: en el principio de la creación era el Logos, el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y la palabra verbo quiere decir logos, es la palabra activa, es la palabra que marca la acción, la palabra que en la oración dice: el perro salta. El artículo, el sustantivo, el sujeto, y después viene el verbo que denota la acción. Si no había verbo, no había acción. Entonces, cuando Dios está diciendo en Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, estaba diciendo que Él es la palabra activa. Entonces, cuando estaba Jesús ahí, y en ese momento recibe aquel hombre, y Él le dice: tus pecados te son perdonados. Aquellos murmuraban porque no podían reconocer en Jesús al Dios, el creador de todos los cielos, y que como Dios tenía toda la autoridad y todo el poder para perdonar a aquel hombre sus pecados. Y luego ellos murmuraban, y como vio Él que comentaban eso, les lanza una pregunta y les dice: ¿qué es más fácil decirle? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, tú paralítico, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Se quedaron. La realidad era que era más fácil decir: tus pecados te son perdonados. Porque ya, tus pecados te son perdonados. ¿Quién se da cuenta si sí o si no? ¿Quién sabe si de veras fueron perdonados o no? Pero que se levante el paralítico. A ver. Entonces, cuando un paralítico se levanta, es porque el poder de Dios estuvo ahí.
Por eso él les contestó y le dijo que es más fácil. Como se quedaron callados, siempre en esa necedad. Entonces él dice: pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. ¿Qué les estaba diciendo? Yo soy el Mesías, el Dios que ustedes estaban esperando y no lo pudieron ver, a pesar de que lo resucitó y levantó a aquel paralítico. Siguieron ciegos. Jesucristo mostrando su poder, su misericordia, su amor. Y eso fue un milagro glorioso. La gente se sorprendió y quedaron asombrados, y se difundió su fama por todos lados. Pero ese milagro sucedió, ¿por qué? Al ver la fe de ellos. En la medida que en esta iglesia nos unamos en una fe corporativa, en una fe que tu fe, la tuya, la mía, la de todos se una, pidiendo para que los milagros sucedan en esta congregación. Sanidades, solución de problemas financieros, las circunstancias de familias desintegradas, integradas, que podamos ver más milagros de los que ya Dios ha estado haciendo. Porque Dios ha mostrado que Él está con nosotros, que su presencia está aquí. Les estoy diciendo, somos un milagro. El hermano Cash dice que debemos de estar en armonía. Y leyeron ustedes, y quiero repetirlo por aquellos que no lo han leído. Dice que un día, una víspera de Navidad, una amiga de él lo llamó por teléfono para pedirle que fuera al hospital a orar por su papá. Dice que él llegó al hospital que le habían indicado. Y cuando llegó al hospital, el pastor dice que le dijeron: el enfermo fulano de tal ya está muy grave, ya no hay nada que hacer por él, ya se va a morir, y lo mandamos a otro hospital. Y dice que como ya se iba a morir, lo mandaron a otro hospital. Y la hija de aquel señor le había pedido al pastor que fuera a orar. Él fue a orar. Entonces fue hasta el otro hospital. Y cuando llegó, lo tenían en terapia intensiva. Él dice en intensivos. Estaba en terapia intensiva y estaba tan grave este hombre que no lo dejaban entrar a él. Y le decía al encargado de aquel lugar: decía, déjeme entrar, es que ya está muriendo, si ya no hay nada más que hacer. Entonces le dijo: si ya no hay nada más que hacer, ¿qué tiene entonces que yo pase y ore? Déjeme pasar a orar. Si ya no hay nada más que hacer, déjenme orar. Y dice que entró, por fin dijeron: pues sí, ya no hay nada más que hacer, pues que ore. Y dice que entró y oró. Y cuando él salió con la convicción de que él iba a sanar. Y cuando salió estaba la familia, estaba la mujer que lo había llamado, estaban allí en la sala de espera. Y entonces le dijeron: ay, pastor, qué bueno que usted vino. Qué bueno que usted vino. Para al menos para darle unas palabras de ánimo, de consuelo a mi papá. Y dice: yo ya le pedí al Señor que se lo lleve con él para que no sufra. Y dice que el pastor se quedó así. Dice: me incomodó, por no decir me molesté. Me incomodó que no estuviéramos ¿qué? En unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar en armonía. En armonía, en su mismo propósito, un mismo sentir, una misma misión, un solo anhelo, todos unidos en eso. Entonces él va a orar por la sanidad y la vida de su padre, y la hija diciendo: Señor, ya llévatelo. Ya
deja que descanse. A veces están más cansados los cuidadores del enfermo que el mismo enfermo. Y yo lo reconozco. No es fácil estar cuidando a un enfermo. No es fácil. Se acaban las fuerzas, se acaban los recursos económicos, se acaban muchas cosas. Llega un momento que ya te dan ganas de decir: Señor, ya llévatelo. Pero el Señor nos enseña una cosa muy importante en la lección de hoy. El Señor Jesús es Dios. Él es el creador y sustentador de todo lo que tiene vida. Él nos creó a nosotros, vivimos por su pura gracia. Tú y yo fuimos creados por la voz poderosa del Altísimo. Vivimos por Él. Él es vida. Él es vida. Él es vida. Él es el contrario de la muerte. Él es la luz, lo contrario de las tinieblas. Entonces todo lo que Él busca, lo que Él quiere es declarar vida. Entonces dice que el pastor se molestó con aquella mujer y le explicó y le dijo: el Dios que yo creo es un Dios que da vida. Yo les digo que oren por Él para que Dios le dé la vida, y si no le da la vida, va a morir, cuando menos confiando y oyendo palabras de vida. Entonces dice que aquella familia reconocieron que estaban mal y en ese momento oraron para que tuviera vida. Y dice que días después lo encontraron, que el Señor ya había sido sanado. Un milagro. Pero ¿cuándo sucedió el milagro? Cuando hubo armonía. Al ver la fe de ellos. Entonces, mi hermano, el aprendizaje para hoy, esto es muy importante. A veces nosotros estamos tan cansados que decimos: Señor, ya llévatelo. O Señor, que no sufra, que se haga su voluntad, como diciendo: yo ya me lavo las manos y que Dios haga su voluntad. Consejo espiritual de parte del Señor: nunca te rindas, porque a la vuelta de la esquina puede venir tu sanidad y tu milagro. Nunca te rindas, nunca te rindas, nunca te rindas, nunca te rindas. No renuncies, no digas ya, no lo hagas. Pero la fe corporativa tiene un fundamento, no nada más de la lección del día de hoy. La misma Sagrada Escritura nos habla precisamente en Mateo 18 al 22. Dice: si dos se ponen de acuerdo. Sí, es esta. Muy bien. Es que tuve unas anotaciones. Dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho. Vuelvo a leer, y otra vez del 19, todos juntos. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Si dos o tres se pusieren de acuerdo. Por eso es tan importante que el Señor dice: si no te pones de acuerdo, no va a ser hecho.
Miren, es una cosa tan importante lo que está sucediendo ahorita aquí. Aparentemente se siente como algo pesado porque el enemigo no quiere que hoy salgamos unidos, con una decisión completa y total de ver los milagros de Dios. Porque en la medida que nosotros nos pongamos de acuerdo en cualquier cosa que pidamos, obviamente que está de acuerdo a su voluntad. No vamos a pedir que se muera mi vecino, mata a todos mis enemigos que están ahí, quita a mi jefe para que yo ocupe su lugar. Pues no lo va a hacer. Pero todo lo que es correcto, todo lo que es justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, en eso debemos de pensar y pedir. Va a haber sanidad, va a haber prosperidad, va a haber bendiciones para nuestra empresa, nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestra escuela, nuestros estudios. Si nos ponemos de acuerdo, orando unos por otros, va a haber milagros tremendos en esta iglesia. Milagros tremendos en esta iglesia. Por eso oramos juntos y queremos orar juntos, porque cada día Dios quiere bendecirnos. La fe corporativa, la fe de mi Jes, la fe de esta familia va a lograr proezas en el nombre de Jesús. Declaramos sanidad, declaramos unidad familiar, desechamos toda división. La palabra dice que somos hermanos, que debemos ayudarnos unos a otros. Y dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos ¿qué? Hermanos. Dice la Biblia que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Dice que a pesar de nuestras debilidades, Él no nos deja, sino al contrario se acerca y nos levanta. En esta noche, Dios quiere que tú sientas su presencia, su Espíritu Santo, y que sepas que si ahí donde estás, tal vez la persona que está al lado de ti ni la conozcas, pero tal vez es un hermano en Cristo. Y si sabes que es un hermano en Cristo, lo que tienes que hacer es experimentar ese amor por esta persona y pensar que en esta unión, si nosotros oramos unos por otros, dice la palabra de Dios, orad unos por otros para que seáis sanados. El apóstol Santiago en capítulo 5 dice, orad unos por otros para que seáis sanados. La oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. La oración de fe sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Pero si nos ponemos de acuerdo, todo lo que le pidamos nos será hecho. ¿Saben cómo se le llama también a esto? La oración intercesora. La oración intercesora es la que tú haces por alguien más que no eres tú. Puede ser tu esposo, es intercesión. Puede ser tu esposa, es intercesión. Puede ser tus hijos, es intercesión.
Cuando tú oras por ti, estás orando por ti. Ya no se le pudiera llamar una oración intercesora, pero estás intercediendo por ti. Lo importante es que cuando nosotros como cuerpo estemos unidos, orando por las necesidades de la familia, de la iglesia, entonces van a empezar a suceder milagros. Tenemos que empezar a orar por mi GES, por mi familia espiritual. Tienes que orar por tus líderes, tienes que orar por los maestros, tienes que orar por los que cantan, tienes que orar por los que discipulan, tienes que orar por cada hermano que está en un ministerio haciendo la obra, por los que están detrás de cámaras. Tienes que orar por tu vecino aquí en la iglesia que está junto a ti, tienes que orar por él. En esta noche, Dios quiere que experimentes un poco de su presencia poderosa tocando tu corazón. ¿Sabes que el que está junto a ti es miembro de tu cuerpo? ¿Que somos un cuerpo? ¿Que esa persona puede ser el corazón que te hace falta? ¿O el oído? ¿O el ojo? Y que Dios está sosteniendo para bendecirte. Que la oración de ese hermano va a bendecir tu vida. Pónganse de pie. Tómense de la mano. Dice Santiago 5:15, la oración de 5:5, perdón, la oración de fe sanará al enfermo, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Hay una profecía que recibí. Esa profecía dice así: algunos de ustedes llevan tanto tiempo bajo ataque que han estado sufriendo los ataques del enemigo en sus cuerpos, en sus hogares, en sus familias y en sus negocios. Pero hoy es tiempo de renovar su sí en su corazón para recibir su sanidad. Ustedes tienen que confesar con fe, unidos, sin ninguna diferencia, en amor para con tu hermano que está junto a ti, al que estás tomando de tu mano. Tienes que desear que su oración sea respondida. Reciban la verdad en esta noche de que los problemas a los que enfrenta su cuerpo no constituyen su realidad espiritual. Este no es el modo en que Dios tenía previsto que viviésemos. Él quiere traer milagros. Él quiere dar restauración y aceleración a la recuperación de tu salud. En medio de tu sufrimiento, Él dice que Él te va a levantar y te va a restaurar y te va a sanar. Hoy yo oro esta oración profética, donde el Señor dice en el Salmo 30, te pedí ayuda y me sanaste, me salvaste de la muerte, estaba a punto de morir y me libraste de la tumba. Amado Jesús, creemos en ti y en tu poder sobrenatural para sanar toda enfermedad.
Tú eres el sanador. Esta es tu naturaleza. Cuando te invité a que fueses mi Salvador, no solo me salvaste, sino que también me sanaste. Hoy oro notificándole a mi cuerpo que mi dolor y enfermedad y el diagnóstico médico que me han dado se sujeta a la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, ato y reprendo a todo espíritu de enfermedad y de muerte y los echamos fuera de nuestro cuerpo, de este cuerpo santo que es mi Jes. Somos el cuerpo de Cristo. Cristo es nuestra cabeza. Por tanto, somos sanos y somos libres de toda opresión. Revertimos el poder de tu sangre contra todo diagnóstico médico. Haz tu obra sanadora en nuestros cuerpos. Señor, tócanos y restaura todo lo que no está funcionando correctamente. Haz hoy un milagro en donde sea necesario en nuestros cuerpos, y en toda puerta que sea cerrado, abre lo que tiene que ser abierto y deshaz todo lo que deba ser deshecho para tu honra, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Hoy declaro que toda atadura de largo plazo es vencida, rota y echada afuera. Hoy recibo mi libertad física, emocional y financiera en el nombre de Jesús. Tú dijiste, Señor, que todo lo que pidiéramos poniéndonos de acuerdo nos será hecho. Por tanto, declaramos que estas peticiones hoy se han concedido. Amén. Ataduras, toda atadura ha sido rota. Si el diablo no puede con un hombre y una mujer de fe, nada podrá hacer con una iglesia unida en fe. Esa es la fe corporativa. Siempre pidan y oren por todos nosotros, por las células, por todos. Estén uniendo por mi Jes, pidiendo por la iglesia. Somos un cuerpo, somos una unidad y somos más que vencedores. Cantamos. Adelante, alabando al Señor, declarando victoria. Marchemos juntos, luchemos juntos, recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesita mano fuerte en esta guerra. Ay, somos más que vencedores en Jesús. De la diestra nuestras manos ya no temas. Nos ha dado el poder, la autoridad. Cante
Somos la sal de la tierra, real sacerdocio, linaje escogido. Somos campo sediento, pequeñas cisternas llenas de agua viva. Somos un mundo en tinieblas, pequeñas lumbreras que anuncian el camino de la salvación. Marchemos juntos, luchemos juntos, recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesita mano fuerte en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Somos más que vencedores. Nuestras manos ya no temas. Nadie puede Nos ha dado el poder, la autoridad. Cantemos juntos. Somos la sal de la tierra, real sacerdocio, linaje escogido. Somos a un mundo sediento, pequeñas cisternas llenas de agua viva. Somos a un mundo en tinieblas, pequeñas lumbreras que anuncian el camino de la salvación. De la salvación.